Bueno, mitología sumeria, dioses sumerios, los Anunnaki y Gilgamesh, mitos y leyendas 1, pero eso es otra historia, nos fuimos. El origen de los primeros habitantes de Sumeria es un misterio. Aunque pudimos descifrar su lengua, sus... Espere, 3, tenía una más de la que pensaba. Sí, yo estoy igual de sorprendido que tú. Pictogramas y sus escritos están plagados de cosas bastante raras. Su etnia es desconocida y su lengua no se parecía en nada a la de otros pueblos semitas de alrededor y no estaba emparentada con ninguna familia lingüística. Sumeru era como llamaban los acadios a estos vecinos del sur, de ahí sumerios, aunque parece que ellos se llamaban a sí mismos como Saggiga, que significa pueblo de cabezas negras. Además, los sumerios no existían en nuestra historia hasta hace poco más de un siglo. Tan misteriosa es esta primera civilización que hay quien piensa que no pudo ser fundada por humanos. Entre las muchas interpretaciones de las tablillas de barro que contaban los mitos sumerios están los Anunnaki, seres supuestamente del espacio que crearon a los humanos y les ayudaron a evolucionar. Lógicamente esto no tiene ninguna base histórica, pero últimamente se ha puesto muy de moda y coño, la movida es tremendamente interesante. El arte sumerio está lleno de señores gigantes con alas junto a humanos. Eran sus dioses. Destacan algunos como An, dios del cielo, Ki, diosa de la tierra y Namu, diosa madre del... ¿Quién era Iker Jiménez? ¿En dónde? Ah, sí, sí. Parece que sí. No sé lo suficiente sobre televisión española. Muchos el espacio que crearon a los humanos y les ayudaron a evolucionar. Lógicamente esto no tiene ninguna base histórica, pero últimamente se ha puesto muy de moda y coño, la movida es tremendamente interesante. El arte sumerio está lleno de señores gigantes con alas junto a humanos. Eran sus dioses. Destacan algunos como An, dios del cielo, Ki, diosa de la tierra y Namu, diosa madre del océano primigenio. Anunnaki significa en sumerio descendientes de An y Ki. Entre los más famosos están Enki, señor de la tierra, que luego sería conocido como Ea, y Enlil, señor del viento. También está Inanna, diosa de la fertilidad asociada a Venus, que pasaría a llamarse Istar en Babilonia. Sin, dios de la luna, que derivaría en Sinai o Nana, y Utu, dios del sol y la justicia, que luego sería llamado Samas o Marduk. O puede que Marduk fuese Anu, no se sabe muy bien. Ansar y Kisar serían los padres de An y Ki, y Laamu y Lamu los abuelos, pero no son importantes por ahora. Ni estos ni Goser el Goseriano, villano de los cazafantasmas. ¿Eres tú un dios? No. Entonces, ¡muere! Como ya dije en el episodio de Sumeria, esta gente tenía unos conocimientos avanzadísimos en matemáticas y astronomía. Sabían que la Tierra era redonda y que giraba alrededor de... Realmente, sabían que la Tierra tenía curvatura, pero no estoy seguro de que supieran que la Tierra era una forma relativamente esférica. Y no estoy seguro de que supieran de que iba alrededor del Sol, ¿sabes lo que te digo? El Sol, algo que no se conoció en las civilizaciones posteriores hasta mucho después. ¿De dónde coño sacaron este conocimiento? Tened en cuenta que era la primera civilización de la historia. ¡Qué rapidez en aprender matemáticas, con lo coñazo que son! Y encima eran capaces de construir grandes edificios antes que las pirámides egipcias. Según la interpretación de esta mitología llevada a cabo por Zecharia Sitchin, estos seres gigantes vinieron del cielo cuando éramos simples homos. Vendrían de un planeta llamado Nibiru, en nuestro sistema solar, pero que tendría una órbita tan sumamente rara que solo pasaría junto a nuestro planeta cada 3600 años. Vinieron buscando oro con el que fumigar su planeta como si fuera ozono, que estaba un poco cascado y se ve que el oro les ayudaba. Si cuela, cuela y si no me la pela. El caso es que Anu envía a Enki y a Enlil a ver qué hay en la Tierra y a ver cómo robarnos el oro. Crean grandes infraestructuras y después ponen a dioses menores, los Sigigi, a currar en las minas. Estos acaban hasta la polla del pico y pala y se rebelan. Entonces Enki, que era científico, decide crear un Lulu, un esclavo primitivo. Vieron al Homo neandertal y dijeron, coño, que nos ayude a sacar todo el oro. Vieron que el neandertal era demasiado tontaco el pobre y decidió y dijo, entonces el oro les busca, éramos simples somos. La interpretación de Zecharia Sitchin. Me la juego que este tipo estaba enfermo de los... Mitología llevada a cabo por Zecharia Sitchin, estos seres gigantes vinieron del cielo cuando éramos simples homos. Vendrían de un planeta llamado Nibiru, en nuestro sistema solar, pero que tendría una órbita tan sumamente rara que solo pasaría junto a nuestro planeta cada 3000. Y es verídico esto de que Nibiru pasa cerca de la Tierra cada 3600 años. O sea que si los sumerios lo mencionan, ¿o qué? ¿De dónde sale esto? 1600 O se lo completamente inventó. años. Vinieron buscando oro con el que fumigar su planeta como si fuera ozono, que estaba un poco cascado y se ve que el oro les ayudaba. Si cuela, cuela y si no me la pela. El caso es que Anu envía a Enki y a Enlil a ver qué hay en la Tierra y a ver cómo robarnos el oro. Crean grandes infraestructuras y después ponen a dioses menores, los Sigigi, a currar en las minas.
Sí, algo como un cometa, me imagino. El tipo es pro-alien, sí, me doy cuenta. del pico y pala y se rebelan. Entonces Enki, que era científico, decide crear un Lulu, un esclavo primitivo. Vieron al Homo neandertal y dijeron, coño, que nos ayude a sacar todo el oro. Vieron que el neandertal era demasiado tontaco el pobre y decidieron ayudarle a evolucionar a través de la ingeniería genética enseñándole muchos de sus conocimientos. Parece ser que fruto de estos experimentos salimos nosotros, los Homo sapiens. Con esto, What? ellos podían tocarse sus pelotas alienígenas y hacernos trabajar a nosotros. Esto Sí, básicamente nos inventaron a nosotros como nosotros estamos inventándole ya por la misma motivación para nosotros tener que currar menos y que ellos hagan el curro por nosotros. probaría que la vagancia es universal. Mientras pueda tirar de mis padres, pues prefiero no trabajar. Comentario re cucais. El caso es que por alguna razón nos mandaron construir pirámides, les encantaban las pirámides. Es curioso que muchas civilizaciones antiguas tengan sus pirámides, desde Egipto, los aztecas. A mí no me parece tan curioso, me parece que es una edificación fácil de hacer. Es fácil de hacer una pirámide grande que no se caiga por su propio peso. Sabes, viendo cuando intentas hacer templos grandes, sabes que los templos grandes se echan a perder más rápido que las pirámides. Por eso es que tienden a hacer las pirámides más grandes, porque están como que no se va a dañar. ¿Sabes lo que te digo? No se va a dañar tanto. Y si le construye un templo más pequeño arriba, es fácil después de repararlo, porque no es tanto lo que hay que reparar o rehacer. Porque el sigurat va a estar bien. No, eso es un comentario podemita. Para ser exacto, podemita, sí. Y luego preguntan cómo no podemos, sí, Los mayas o los zigurats sumerios, a pesar de estar en puntas diferentes del planeta. También es cierto que la pirámide es la forma de construcción más sencilla, es solo una de las más sencillas. No se trata solo de que sea sencilla, sino de que es más fácil de mantener. Ni siquiera los cucas son tan así. Depende del cuca, depende de cada uno. Hay imbéciles en todos los grupos. Entonces la clave eran las pirámides. Sí, las pirámides en efecto eran clave. Y de hecho, los peruanos también tenían pirámides. En efecto, Perú es clave. apilar piedras. ¿Pero por qué? ¿Qué sentido tiene esto? Yo qué sé, son alienígenas, tienen sus manías. Dicen que algunas pirámides, o hasta los cromlechs de los que hablaré más adelante, están alineadas con constelaciones como el cinturón de Orión y otras mierdas, y que eran capaces de enviar señales al espacio para ver cuándo volvía a su puto planeta. Parece ser que los Anunnaki eran inmortales, pero se alimentaban de un elixir mezcla de oro y sacrificios rituales. Puede que estos subhumanos primero usaran cabras para contentarles, y después pasaron a cargarse a peña. Dicen que su elixir de la vida eran las energías negativas como el dolor, y de alguna forma estos seres ¿Qué? aún estarían por aquí, dando forma a este nuevo orden mundial para crear un clima negativo por todo el planeta y ponerse cachondísimos. La enfermedad del siglo What the fuck, bro. XXI es la depresión, que parece cerveza para ellos. Aún estarían en nuestro planeta y no serían aristócratas o banqueros, sino psicólogos. No beber, no fumar, no tomar droga. Esto es básicamente cómo interpreta las tablillas sumerias Sitchin, pero el viaje por esta mitología continúa porque parece ser que los humanos comenzamos a ser muchos y pudimos librarnos del yugo de estos dioses. Hay textos en los que se cuenta que hubo amistades entre los dioses y los humanos, y aquí entra el relato de los 7 sabios, 7 Porque todo tiene que ver con el oro, porque brilla y es una explicación muy fácil para todo. Por cierto, notaron que puse las barras azules que arregló mi socio, el Leon, y también alrededor de mi cámara. Quedó mucho mejor, ¿eh? Está bonito. elegidos por los dioses para mostrarles el cielo. Uno de Qué fumada. ellos fue Adap. A ver, de las cosas que menos fumadas son, es el tema de lo de que venían buscando oro, ¿sabes lo que te digo? Hay cosas peores en esa explicación. Que para los 7 sabios, textos en los que se cuenta que hubo amistades entre los dioses y los humanos. Y aquí entra el relato de los 7 sabios, 7 elegidos por los dioses para mostrarles el cielo. Uno de ellos fue Adapa, que para los babilonios fue Oanes, representado. Corríjame tú, Frederick Klein, no sé si sabes, pero me termino confundiendo siempre porque, por ejemplo, en esta interpretación toloca, se supone que Adapa no es el primer humano, sino que es el primer sabio. ¿Cómo es en la mitología sumeria en sí? ¿Es Adapa el primer humano de todos o es el primer sabio que sale después? Explícame. Como un hombre pez. Otras culturas como los Sí. ¿Qué significa ese sí?
misteriosos dogones también hablaban de esta gente pez. Aquí ya nos podemos volver locos con movida rollo Cthulhu y la sombra sobre Innsmouth, y seguramente Lovecraft bebió de este tipo de mitología. El caso es que estos sabios fueron de alguna forma los educadores de la humanidad antes del diluvio. Nos ayudaron a aprender de escritura, cálculos o geometría. Incluso se cree que había más sabios anteriores, por lo que Sumeria no sería la primera civilización de la historia. Atlántida, Lemuria, la tierra de Mu, hablaré de ellas con Platón y la antigua Grecia, pero no deja de ser interesante estas pequeñas referencias. Además, el tema me mola tanto que escribí una de escritura, cálculos o geometría. Incluso se cree que había más sabios anteriores, por lo que Sumeria no sería la primera civilización de la historia. Yo me creo que Lovecraft se basara porque Dagon, Atlántida, Lemuria. Sí, de hecho Lovecraft se inspiró un poco por civilizaciones como del periodo romano antiguas de la península arábica para escribir una historia de él que se llama la ciudad perdida, creo que se llama, que trata sobre reptilianos y cosas así. Que dijiste, justo me hablaron y di un botonazo. ¿Qué me perdí? Nada, que estamos tratando de discutir si Adapa fue el primer humano o simplemente el primer sabio. ¿Cuál de los dos? ¿Existían humanos antes de Adapa en la mitología sumeria o es Adapa el primer humano? Siempre me he confundido con eso. Porque en esta versión Tofuma, Aliens, sí, también estamos hablando de aliens. En esta interpretación de aliens, Tofuma, que los aliens, básicamente, Conrad, la explicación para la mitología sumeria es que los dioses en realidad son alienígenas de un planeta que se llama Nibiru, que pasa cada 3600 años cerca de la Tierra. Y cuando pasaron cerca de la Tierra, tenían un lío ahí en el planeta de ellos y necesitaban el oro de la Tierra para fumigar. No me preguntes por qué, pero por eso vinieron aquí a la Tierra. Entonces llegaron y hicieron sus pirámides, sus edificaciones, y usaron a dioses menores llamados Ii para construir las pirámides y encargarse de todo. Pero en algún punto a Enki se le ocurrió la idea, bro, ¿y si creamos nuestra propia especie que se adapte a esta tierra y que haga el trabajo por nosotros, para nosotros no tener que laburar, ni que los dioses menores tengan que laburar? Entonces coja a los neandertales, los hace más inteligentes, crea la humanidad y, ¿cómo se llama esto? Como nosotros creándole ya, literalmente, para liberarnos del problema. Con el chileno está en una cantidad de puntos ahí, te das cuenta que es una interpretación muy fumada. Y nada. Adapa se menciona como el primer sacerdote, pero ¿es o no es el primer humano? Voy a preguntarle a ChatGPT. Pero si yo no me pregunto a ChatGPT me va a dar un infarto. Algo me va a dar. Oye, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Alexandros, te tengo que hacer una preguntita. ¿Es Adapa en la mitología sumeria solo el primer sacerdote y habían humanos antes de él? ¿O es él el primer humano? ¿Cuál es tu buena fuente? pregunta, Jan. Adapa es un personaje fascinante. En la mitología sumeria no es el primer humano en el sentido absoluto, sino que es un sabio, un portador del ¿Usaste conocimiento. como fuente una tablilla sumeria o algo del periodo babilónico? Sí, buena observación. La figura de Adapa aparece en una tablilla de la biblioteca de Asurbanipal, que es del periodo neoasirio, pero los cuentos tienen raíces mucho más antiguas, quizá de la tradición sumerio-acadia. Bueno, Así que del periodo sumerio-acadio, ¿qué sabemos sobre Adapa? Genial que lo preguntas. En las antiguas tradiciones sumerias, Adapa es un sabio, casi un semidios, hijo de Ea, Enki, el dios de la sabiduría. Se le describe como alguien que en un momento épico es castigado por romper los límites del conocimiento, y hay todo un relato donde se le niega la inmortalidad. Es un puente entre lo humano y lo divino. Estoy leyendo... espérate, déjame cerrar esto. Perfecto. Pues, Si tienes algún texto o fragmento en mente, podemos... Cállate la boca. Estaba leyendo a Frederick Klein, me está diciendo, pero en el origen de los humanos, que son Ki, Ninhursag, mismo dios, misma diosa, y Enki deciden crear a los humanos, idea de Enki, pero es Ninhursag la que lo hace, a base de arcilla, pero no crea un solo humano en específico, sino que crea a muchos de ellos. Así que parece que la historia de Adapa toma lugar después, pero no sabemos qué pasa en el periodo de tiempo entre una cosa y la otra. Es lo que yo asumo que es el problema. Así que nada, está bien. Bueno, entonces también vamos a ver tus primeros videos. Sí, en cuanto terminemos este video, vamos a ver el primer video mío y regresamos a esto. Ahora que estás aquí, vamos a aprovechar. La tierra de Mu, hablaré de ellas con Platón y la antigua Grecia, pero no deja de ser interesante estas pequeñas referencias. Además, el tema me mola tanto que escribí una novela sobre estos mitos mezclado con nazis, el fin del mundo, a ver si la publico algún día. Tú también te fumaste
de la que se fumaba el tipo de la interpretación de los sumerios. Pero tiempo después, estos humanos libres se acomodaron demasiado y comenzaron los problemas. Hubo alguien que se enfrentó a estos dioses, Gilgamesh. Sus hazañas, que probablemente nunca existieron, fueron narradas en la epopeya de Gilgamesh, la obra literaria más antigua que conocemos. Jefe de micrófono, disculpen. 1000 disculpas. ¿Por qué te bajaste a 10? Micrófono de mierda. Para Gracias. conocer esta historia... Oye, Yanni, si vuelvo a hacer videos, si es que vuelvo, quieres hacer una collab, sí, me sirve. Pero hay que ver de qué hacemos. Me dices de qué podría ser. Mientras más cercano sea a historia antigua y mitología antigua, mejor. Nos tenemos que remontar al año 2500 a.C., a cuando supuestamente Gilgamesh gobernaba la ciudad de Uruk. El Poco después de ser educados por los dioses. Ah, ya está bien. tipo iba de sobrado, abusaba de su poder, se cargaba gente todos los días, se metía rayas de coca, la gente estaba hasta los cojones. Y más o menos en esa época es Alulim. Pero Alulim no era uno de los sacerdotes, porque eso fue lo que yo entendí. Que uno de los 7 sacerdotes del tiempo de Adapa se convirtió en Alulim, el primer rey, que decidieron que se merecía el Me, el mandato divino. Los Mes son los principios divinos. Hay un Me que es del guerrero, el Me del honor, el Me de yo qué sé, del reinado divino, que es el que tiene Enlil y por eso es el rey de los dioses, etc. Un Me es un principio divino y no se sabe si es una cosa física o es como una bendición, es como un aura. Y entonces el Me de reinar, de ser rey, bajó desde el cielo a Eridu y Alulim lo cogió. Y es como que tiene el aura de ser rey. Entonces el aura se va pasando. Cómo funciona la mitología sumeria, es extraño. Quizás vuelva con algo del Señor de los Anillos, quizás historia antigua, quizás algo de Alejandro. Me sirve. Muy me, sí, un poquitico me. De él y pidieron a los dioses que hicieran algo. Y entonces el dios Enki creó un homínido llamado Enkidu para matarle. Al final no se sabe muy bien cómo Gilgamesh y Enkidu se volvieron súper Bro, Enkidu era un Homo erectus, bro. Perdón por las vibraciones, es la lavadora, disculpen. amigos y se fueron de picnic al bosque de los cedros, donde había un guardián rollo de Shadow of the Colossus, un baba, al que Gilgamesh le tenía bastante ganas. Le vencieron, al igual que a un toro del cielo llamado Gugalana, que envió la diosa Istar por despecho, y tras eso regresaron a Uruk como héroes. Pero a los dioses no les moló esto y decidieron cargarse a Enkidu. Es por ello por lo que Gilgamesh emprende un peligroso viaje para visitar a Utnapishtim y a su esposa, los únicos supervivientes del diluvio, que todo apunta a que ocurrió sobre el 2900 a.C., aunque más que un diluvio fue una inundación. Esta gente era un poco exagerada. El Paseo Nuevo de San Sebastián. Si realmente pasó, yo diría que sería el 2800 AC, porque Gilgamesh viene pasando el 2800 AC, y él es el hijo del subordinado del primer rey de Uruk después del diluvio. Enmerkal es el primer rey, y uno de sus mejores generales es Lugalbanda. Lugalbanda hereda el trono y luego se lo pasa a Gilgamesh, que es el tercer rey de Uruk después del diluvio. Así que yo diría 2800 AC tomaría lugar. Si se supone que vivieron una cantidad de años humanos normales. Que casi siempre está lleno de gente. ¿Me voy a calar? Al final, Gilgamesh llega a los confines del mundo y Utnapishtim le revela el secreto de la inmortalidad. Le dice que hay una De hecho, Enkidu es de una especie de seres mitológicos de hombres toro. Ah, es un hombre toro. Ah, eso no me lo sabía, cabrón. Está duro. en el fondo del mar que tiene el poder de devolver la juventud. La consigue, pero una serpiente se la roba y el pobre Gilgamesh se queda sin vida eterna y sin su amigo Enkidu. Esta historia es la forma en la que los sumerios comenzaron a profundizar en los enigmas de la vida, de la muerte y sobre la inmortalidad, algo reservado exclusivamente a los dioses. Y también explica por qué las serpientes mudan de piel mientras que los humanos envejecen y mueren. De esta Ah, sí, verdad, también es. historia deberíamos quedarnos con las referencias al diluvio. Ya comenté en el episodio anterior lo que pasó durante el destierro a Babilonia. Miles de hebreos fueron llevados a la gran ciudad como esclavos, y fue allí donde comenzaron a juntar y a poner por escrito sus mitos y leyendas para que no cayeran en el olvido, y ese conjunto de relatos daría lugar al Antiguo Testamento. Pues bien, estos textos también se nutrieron de las historias que aprendieron de los babilonios y que a su vez aprendieron de los sumerios. Historias como la creación del mundo, donde dos grandes dioses, Tiamat y Marduk, batallaron hasta que ganó este último. Esta es la versión babilónica. Marduk fue después a por Kingu, que apoyaba el bando de Tiamat, y según las tablillas sumerias fue condenado a morir y a que su sangre amasara la arcilla que crearía los hombres. Yo quiero que se peleen, que discutan muy fuerte. Se cree que esta batalla era una interpretación del choque de dos planetas, Tiamat y Marduk, de donde sería creada la Tierra. Luego está el Jardín del Edén, conocido en Mesopotamia como Dilmun. Aquí se cuenta cómo Anu, para esclavizarles, crea a los humanos a partir de una costilla de Enlil, es decir, magufamente hablando, su ADN. ¿Qué? ¿Pero te quieres? Les crea a los humanos a partir... Oye, pero esto es real. Lo de que crearon a los humanos a partir de una costilla de Enlil.
¿Esta es la interpretación babilónica? Nah, tú me tienes que estar bromeando, esta no me la sabía. Bendito seas Casas Video Reacciones, sí, lo sé. de una, ¡Oye! una costilla de Enlil, es decir, magufamente hablando, su ADN. Y ¡No, herejía! otra pelea épica entre dioses tendría lugar entre Dumuzi y Enkidu Estaba prestando para atención, Dios mío, esclavizar. Luego estoy está el peleando. Jardín del Edén, conocido en Mesopotamia como Dilmun. Aquí se cuenta cómo Anu, para esclavizarles, crea a los humanos a partir de una costilla de Enlil, es decir, magufamente hablando, su ADN. Y otra pelea épica entre dioses Me fui, volví, ¿de qué me perdí? De que en la mitología babilónica, aparentemente, Anu creó a la humanidad a partir de una costilla de Enlil, por alguna razón. Y eso me recuerda a algo. Lo de la costilla es otra cosa. ¿Cómo que es otra cosa? Este tipo se está confundiendo. Yo sabía que el problema con la mitología sumeria es que siempre hay confusiones. Y mezclan la babilónica con la sumeria, y la Biblia con la sumeria, y teorías de aliens con la sumeria. Yo solo quiero la mitología sumeria nada más y ya, por favor, Dios mío. tendría lugar entre Dumuzi y Enkimdu, dos dioses pastores que querían el amor de Inanna. Estos fueron los Caínes y Abeles sumerios. También el mito del diluvio universal y el arca de Noé parecen Esa no me la sabía. tendría lugar entre Il, es decir, magufamente hablando, su ADN. Y otra pelea épica entre dioses tendría lugar entre Dumuzi y Enkimdu, dos dioses pastores que querían el amor de Inanna. Estos fueron los Caínes y Abeles sumerios. También el mito del diluvio universal y el arca de Noé parecen tener raíces sumerias. En este relato mítico, el tipo que construía un barco lleno de animales se llamaba Ziusudra, al menos en sumerio, porque en babiloasirio se llamaba Utnapistim. Sí, el mismo de Gilgamesh. Luego está el mito del origen de Sargón, que como ya conté en su día, es muy parecido al demonio. Ya no es historia, recuerda que siempre van a haber teorías locas. No, pero es que se pasan demasiado, sobre todo en YouTube. Me dicen, no, mira, esta es la mitología sumeria. Y empiezan a soltar el nombre de Tiamat. Y yo como que, Tiamat, eso es de un update más tardío. Te equivocaste de update. Eso es de los babilonios, eso no es sumerio. Moisés. Y finalmente ¿Qué leí? Ay, no, otro que no le gustaría de Fate. Ah, bueno. llegamos a Babilonia y su muy probablemente Torre de Babel, que sería el figurate Temenanki, con el Ven que acá, sale de Tiamat en Fate. Está bueno. No, los mentira. babilonios trataban de elevar el santuario de sus dioses hasta el cielo. En su mitología tenían incluso inflonios Babilonia y su muy probablemente Torre de Babel, que sería el figurate Temenanki, con el que los babilonios trataban de elevar el santuario de sus dioses hasta el cielo. En su mitología tenían incluso infierno, el inframundo, que Ese no es el dios de la guerra. ellos conocían como Irkaya. Y el dios Dumuzi, el que se peleó con Enkimdu, murió y fue a parar Ah, Dumuzi. ¿Qué? ¿Qué? What? ¿Y qué es esto de la derecha? Voy a poner esto por aquí que no confío. ¿Qué? ¿Qué es lo de la derecha? En fin. ¿Qué? ¿Qué cojones estoy viendo, cabrón? En fin, vamos a seguir en lo que estábamos. allí. Joder, es ¿Qué es eso? Y waifus pechugonas de personajes históricos. Que Dumuzi, el tipo que se detona a Inanna, en Fate lo hicieron como un fanboy que se convierte en oveja, bro. No sé. Tú dime. Enki se pelea con Ki y Enki se va muriendo porque Ki es quien sustenta la vida. Si estás peleando con ella vas muriendo y Ki crea 7 diosas de 7 partes de Enki, una a su costado costilla y las diosas lo curan. Ah, bueno. Le dije que no le iba a gustar. A ver, podría ser peor. Hay cosas peores. Pero ¿por qué Enki se pelea con Ki? Ese es el mito de Enki y Ninhursag, ¿no? ¿Por qué se pelean? The fuck. Esto es chungo, un Anunnaki que muere. Parece ser que era algo más terrenal que los demás. El caso es que consiguió ir hasta el... Y el dios Dumuzi, el que se peleó con Enkimdu, murió y fue a... Dumuzi no era mitad humano, mitad dios. No era un rey de la tierra nomás. Nah, pero Fade es una novela... Aún así, Dumuzi nos cae genial. Tiene una personalidad refachera. Nah, pero Fade es una novela con combates épicos. Sí, yo lo sé. Eso es Fate. parar allí.
Lo sé, lamentablemente. Y, joder, esto es chungo, un Anunnaki que muere. Parece ser que era algo más terrenal que los demás. El caso es que consiguió volver de allí con la ayuda de Ishtar, es decir, Inanna, dando lugar a un curioso paralelismo con la resurrección de Jesucristo. Y para acabar, vamos a hablar de vampirismo. Lilitu, que sería conocida como Lilith en el folclore hebreo, parece que fue la primera esposa de Adán antes que Eva, pero era un poco zorrupia, así que se escapó del paraíso para estar con Samael y fundó una prole de demonios Dumuzi era el dios de los pastores. Uf. Sí, que lo serían sé. los primeros vampiros. Básicamente se dedicó a robar niños por la noche y absorber la energía sexual a través de los sueños. En la Edad Media estos seres serían conocidos como súcubos, pero esto no sale en la Biblia, allí no hay vampiros, en el jardín del Edén no había nada con, yo que sé, 2 colmillos, ¡coño! El objetivo de este canal es No hacía falta que me dejara sordo, bro. resumir toda la historia del mundo de principio Rico, Neuron Activation. a fin. Si quieres descubrir qué pasó en el pasado para que el presente esté tan jodido, te sugiero que te suscribas. Estuvo muy buenos videos, pero eso es otra historia, siempre es entretenido, siempre me divierto. Pero no sé qué tanto confiar que esto sea mitología sumeria y que es teoría, no sé, me confundí. Divertido sí estuvo. Introductorio para alguien que no sabe nada de la mitología sumeria, pues está muy bien, muy bien. ¿Cuánto tiene? 3.7 millones de visualizaciones. La envidia.